Listo. Entonces voy a empezar a grabar. Ok, como ven aquí, antes que nada, bueno, como siempre, es importante que tengan mapeadas aquí las librerías. Me parece que esta Dipler y el ggplot ustedes ya las manejan, entonces sería cargarlas. Estas otras que están en la línea 21 y 22, no estoy seguro si las han usado, las tienen por ahí, que se llama Dummies y Dendextent. Si no las tuvieran, también instalemos los paquetes. Voy a ir comentando mientras tanto, porque estas primeras cosas no es necesario que tengan esas últimas dos librerías cargadas para que lo podamos hacer. En la línea 26, arranquemos con un ejemplo hipotético de dos jugadores supongamos jugadores de fútbol, de los cuales nos dan las coordenadas con respecto al centro del campo y queremos calcular la distancia entre ellos. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Aquí esto es este objeto, two players. Vamos a hacer un data frame con dos coordenadas, una 5 y 4. Los que vemos aquí abajo, donde ya le pedimos que nos muestre el data frame. Y otra 15 y 10. Esas son las coordenadas. Eh, Queremos entender un poco la distancia que hay entre esos dos jugadores. Estamos trabajando con dos jugadores. Entonces, con las siguientes funciones gráficas podemos dibujar la posición en el campo de juego, o sea, literalmente como si quisiéramos entender dónde están parados. Y podemos calcular la distancia euclidiana entre los jugadores, un poco para repasar también la distancia, el concepto de esta distancia euclidiana. Vean que con la primera estoy haciendo un ggplot con las coordenadas, ¿verdad? Con las dimensiones de los ejes, menos 30 a 30, menos 20 a 20. El player 1 sería de esta matriz, perdón, de ese data frame en la primera fila, el player 2 sería la segunda fila. Y luego también le digo que me calcule esa distancia como la raíz cuadrada de las diferencias en X más las diferencias en Y. Ese sería con el concepto de la distancia euclidiana. Y luego que me despliegue cuál es esa distancia. Entonces vean que cuando grafico me muestra esto. ¿Mira? Me muestra aquí un jugador que está entre 5 ¿y qué dijimos? 5, 4 y el otro 15, 10. ¿Mira? Aquí están 15 más o menos y 10. Eso es para que literalmente yo me pueda imaginar en el campo dónde están ubicados. Eso es esa facilidad. Y el otro tema que le pedí aquí es que me calculara esa distancia euclidiana. O sea, calculando un solo valor para una distancia entre vectores, que sería este 11,66. Ese 11,66 es el resultado de lo que le estoy indicando que me calcule aquí. Es esa diferencia a nivel de X al cuadrado más la diferencia a nivel de los valores de Y al cuadrado. Ok, ese sería 11,66. Esa es la distancia euclidiana entre esos dos jugadores. En la fila 51 estoy colocando qué pasa si agregamos otro jugador. Ahí ya pues calcular las distancias euclidianas se vuelve un poco más engorroso, entonces podemos utilizar la función dist. Y primero podemos verificar el resultado del caso de dos jugadores con esta función dist. Y luego calcular una matriz de distancias, ahora distancias euclidianas para los tres jugadores. Valga la pena aclarar que esta función dist por default utiliza distancias euclidianas. Entonces aquí tengo 3 players, ahora ya serían el mismo de 5-4 que tenía del caso de dos jugadores, 15-10 que es el segundo jugador, y otro amigo que está en 0-20. Esas coordenadas, por cierto, son todas tomadas con respecto al centro del campo. El centro del campo sería 0-0.
Entonces, lo que les decía, esta distancia de 2 players sería tomada de lo que ya hicimos antes, que me muestre esa distancia calculada ahora con dist, ¿verdad? O sea, con la función dist. Y luego que haga lo mismo ahora con 3 players, ¿verdad? Los 3 players sería un data frame ahora de 3x3, ya no perdón, de 3x2, ya no de 2x2. Entonces vean que para la primera instrucción que le pedimos que me haga la dist de 2 players, efectivamente lo calcula lo que ya calculamos a mano, ese 11,6619. Y luego para el caso de los 3 jugadores, lo que muestra es una matricita en la que me dice el 1 con el 2, el 2 con el 3, ¿verdad? Y el 1 con el 3. Esas son las distancias euclidianas entre esas combinaciones de jugadores. Eso queda claro, lo que está mostrando ahí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, Profe, sí, dígame, Emilio. en inglés, ¿cómo se llama análisis de conglomerados? Cluster Analysis. Cluster analysis, ok. Ujú. Y o sea, ¿de qué trata como de manera así coloquial? Sí, bueno, importante, sí, perdón, eso. El objetivo que tenemos nosotros con el análisis de conglomerados es agrupar individuos o agrupar unidades de estudio según que sean lo más parecidos posibles dentro de sí, o sea, dentro del grupo, y lo más diferentes a otros grupos. Lo que queremos buscar es una optimización de la variabilidad dentro del grupo, o sea, minimizarla y maximizar las diferencias entre grupos. Entonces, básicamente, ¿y para qué para qué sirve eso, Emilio? Por ejemplo, quiero segmentar consumidores según su comportamiento de compra. De hecho, vamos a ver un ejemplo ahora. O quiero agrupar acciones según el patrón de trading que tienen en la bolsa de valores. Entonces, tenés normalmente un vector de variables. Según ese vector de variables, querés agrupar a los individuos, y para eso, si nos acordamos al puro inicio, hacíamos esa comparación de vectores o de matrices, inclusive para poder ver en cuanto a distancias, cuáles son los individuos que van juntos y cuáles son, o sea, cómo se separan de otros grupos. Profe, ¿y Sí. es el equivalente a un Camins? De hecho, una de las técnicas de conglomerados es Cummings, las que vamos a ver aquí ahorita. Ah, ok. Ok. Puede Profe, ser consulta. que, ya, bueno, más para contestarle ahí a Emilio, puede ser que sean temas que ustedes hayan visto ya. Me parece que la forma que se los voy a contar acá, al menos a mí, no me lo habían contado así digamos, desde la parte de distancias para arrancar ahí. A mí cuando me contaron este método, me lo contaron directo ya de una vez con Cummings. Y me parece que puede ser más intuitivo por aquí. Igual veamos a ver la comparación de las diferentes técnicas y me dicen si fue útil así. Bernal, ¿ibas a decir algo? No sé si fue Bernal o... No, yo no. Ah, Profe, lo que le quería preguntar es que, digamos, las técnicas que vimos anteriormente se encarga de clasificar o de, no sé, ujú, ponderar ujú. o porcentualizar individuos, pero estas técnicas se encarga de segmentar esos individuos. ¿Así es como funciona? Sí, a lo que estabas haciendo referencia, me parece, es cuando hablamos de clasificar, usamos la regresión logística para determinar una probabilidad de que alguien, por ejemplo, impaga, ¿verdad? O que alguien sufra diabetes o tenga alguna enfermedad o lo que sea. Y en análisis discriminante, que habíamos visto, también va en esa misma línea, tratar de clasificar individuos. Este de acá no está tratando de clasificar individuos en cuanto a una probabilidad de que suceda algo o que pertenezca a una categoría, sino que aquí no hay una variable respuesta, Giovanni, o sea, no es impaga o no impaga, tiene diabetes o no tiene diabetes.
sino que aquí todas las variables son, esto es uno de los métodos que llaman no supervisados. O sea, aquí no tenés la ocurrencia o no de un fenómeno. Lo que tenés, o de una variable respuesta, lo que tenés aquí es simplemente comportamiento en una cantidad K de variables que tienen todas el mismo estatus, no es una respuesta y otras independientes, sino que aquí nos interesa caracterizar a los individuos según su semejanza, ahora no en una variable, sino en K variables al mismo tiempo, dentro de sí y diferentes a otros grupos. ¿Sí? Entonces, puede ser que ahorita sea un poquito abstracto y decir, perdón que entré así de una vez, así, sin preparación, como decía Emilio ahora que me preguntó al inicio. Yo creo que conforme vayamos avanzando aquí va quedando más claro cuál es la utilidad de tener esto. Entonces, bueno, justamente una de las utilidades aquí es que yo podría, aparte de ver la distancia entre dos jugadores, pues ahí no hay mucho cómo agrupar gente, ¿verdad? Cuando ya hablo de 3 jugadores, podríamos decir, bueno, ¿cuáles se parecen entre sí y cuál es diferente al resto? Ve que el 3 tiene distancias más grandes con el 1 y con el 2 que lo que hay entre 1 y 2. Entonces nos imaginaríamos que los jugadores 1 y 2 andan relativamente cerca y el 3 está más distanciado de ellos. Sin embargo, aquí lo que les pongo en la 67 es que hay que tener cuidado con la escala. Vean el siguiente ejemplo con árboles, literal, no la técnica de árboles, sino árboles físicamente, ¿verdad? La variable girth se refiere al diámetro en pulgadas y en height es la altura también en pulgadas. Como han de suponer ustedes, el diámetro y la altura tienen escalas muy diferentes, ¿verdad? De hecho, vean aquí, el primer árbol tiene un diámetro de 8,3 pulgadas y tiene 840 de altura. El segundo 8,6, 780, etcétera, ¿verdad? Es que las escalas son muy diferentes. Eso sesga los resultados, compañeros. Y eso es muy importante. ¿Alguien está diciendo algo? Perdón. Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, perdón, me sentí un poquito bajo. Supongamos que yo no escalo, digamos, no haya necesidad de escalar, pero si escalo, ¿eso afecta algo en los resultados? No. ¿O no afecta nada? No. Okay. No, sin embargo, a la hora de escalar, o sea, lo que perdés es un poco de interpretabilidad directa. Okay. Entonces, vos podrías pensar ante lo que respondí que, bueno, entonces escalo por default, ¿no? para no cometer ese pecado, ¿verdad? Si no es necesario, no es muy elegante, digamos. Ok. Sí. Bueno, entonces, en estos 3 árboles, aquí, bueno, aquí se muestra la tablita, ahí la tienen, digamos, aquí ya no son XY, no son coordenadas, son las parejas de diámetro y altura. Vamos a primero calcular la matriz de distancias sin escalar, sin quitar el efecto de escala, y luego aplicamos la función scale para quitar el efecto. Scale ya sobre las distancias, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tomar este dist de los 3 árboles. Vamos a también a crear la escalada de los 3 árboles, ¿verdad? Y vamos a imprimir los resultados de la que no es escalada y la escalada. ¿Qué vemos aquí, compañeros? ¿Cuáles son los que son más parecidos entre sí? ¿Qué concluirían ustedes con la comparación de estas dos cosas, de esas dos matrices? ¿Cuáles árboles son más parecidos entre ellos y que son diferentes a otro? O para ponerlo así, ¿cuáles agruparían, cuáles juntarían y cuál separarían? Con la primera, con without scaling. Sería que tiene 60 y 84. Esos son los que son diferentes, ¿no? Ajá. Y el 1 y el 3 diríamos que podrían ir juntos, ¿verdad? Son los que tienen distancia menor. Ajá.
Ajá, y ahí vemos un ejemplo bueno de lo que pasa cuando no estoy escalando, ¿verdad? Como estas variables son medidas de forma tan diferente, o sea, tienen comportamientos en escala muy diferente. Cuando yo lo escalo, with scaling, entonces ahí veo que en realidad 1 y 3 no eran tan parecidos, ¿verdad? Que los que en realidad son más parecidos son 1 y 2, que es 1.4, lo cual no se veía cuando no lo había escalado. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, extraer las distancias entre jugadores individuales de la matriz. Ahora, jugadores individuales, ¿verdad? Entonces, ahí habíamos calculado ya nosotros a mano inclusive y después con la función dist. Habíamos obtenido la distancia entre el jugador 1 y 2, 11,6619. Aquí vamos a tener 1676, que es la segunda distancia euclidiana. Estamos creando como una tablita de datos con las distancias. Ahora, lo que nos interesa entonces ahora es como extraer de esa matriz las distancias entre las parejas de jugadores. La 1 y 2 es la primera entrada de esa tablita, displayers 1, que es esta 11,66. La distancia entre 1 y 3 sería la segunda, 1676, y entre el 2 y el 3 la última que nos queda, 18,02. Y luego, aquí lo que interesa ahorita, lo que me interesa mostrarles es que hay 3 criterios con los que podríamos calcular sí, tomar esa distancia. Uno es la máxima entre 1 y 3 y 2 y 3. Ahora, tomando arbitrariamente que vamos a ver cuáles se distancian entre estas parejas de jugadores, ¿verdad? Entre el 1 y el 3 y el 2 y el 3. Vean que están haciendo el argumento para las 3. ¿Verdad? El máximo, el mínimo o la media. Ahora le vamos a poner nombres como le suelen llamar a esto, ¿verdad? A estos criterios, métodos, máximo, mínimo y media. En el caso de que use el máximo, pues me va a decir, bueno, el máximo de estas dos distancias es, aquí lo vemos, ¿verdad? La 1 y 3, ya me dijeron que era la segunda entrada, entonces el máximo de estos dos es 18,03, 02 y resto, ese es este. El mínimo de esos dos, 1676, y el promedio sería el promedio de esos dos números, 17 y resto. Entonces son como 3 métodos o criterios para obtener esas distancias entre parejas, ¿verdad? Ahora vamos a graficar las distancias entre jugadores en forma de árbol con los 3 diferentes métodos de agrupación. Vamos a usar ahora, por primera vez, vamos a usar la función, bueno, primera vez aquí en esta sesión, la función hcluster. Y de hecho eso hace referencia a hierarchical cluster, o sea, los clústeres jerárquicos. Ahora Emilio nos mencionó la otra técnica que se utiliza, que es el K-means. Aquí vamos a empezar con esta que es un poco más intuitiva de hacer clústeres jerárquicos para agrupar los jugadores de acuerdo con estas distancias. Entonces, aquí vamos a complicar un poquito más la cosa y vamos a meter 4 jugadores como lista, ¿verdad? En las columnas 5, 15, 0, lo que teníamos ya, ¿verdad? 4, 10, 10, 10 20 y este último que es menos 5 y 5. Ese tipo de data frame, ¿verdad? Entonces, ahora el displayers es sobre esos 4 jugadores. Y voy a calcular la matriz de distancias, que es lo que le estoy pidiendo aquí con esta función dist, para los 4 jugadores. Le pido que me muestre esa matriz y también que me haga un gráfico, un plot con hcluster utilizando el método complete. Este complete es el criterio con la distancia máxima. Vamos a verlo ahorita.
Entonces vean lo que hace aquí. Esto es lo que ya habíamos visto acá, hasta acá, ¿verdad? Estas tres. Y ahora agrega el cuarto jugador. Ese que era menos 5 y 5 en las coordenadas. Aquí le muestra los resultados, ¿verdad? O sea, cuáles son las distancias. Aquí curiosamente entonces hay una distancia o separación menor entre el 1 y el 4, todavía menor esa distancia a la que habíamos tenido con el 1 y el 2, que ya habíamos dicho que eran los que eran más parecidos. Y el gráfico que les decía del clúster jerárquico, lo que hace es esto, y esto se le llama dendrograma. Vean que, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué interpretamos aquí, compañeros? ¿Qué ven ustedes en ese gráfico? Las cercanías entre individuos. Perdón, ahí es que se te vaya muy bajón eso. Las cercanías entre individuos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los que van más juntos aquí? El 1 y 4. El 1 y el 4. Y esta altura que dice aquí, o sea, esta escala, ¿qué es lo que indica? Ahí, ¿verdad? La altura del árbol. Correcto, pero ¿cómo la entiendo yo esa, digamos? Eso es como que en ese punto es donde ellos dos tienen esa cercanía, ¿no? Ajá, sí, pero digamos más concreto, o sea, ¿qué es igual a 10? ¿Qué es esto? O más o menos 10. Distancia entre cada una de las ramas. La distancia entre el jugador 1 y 4, ¿verdad? Este 10 es aquí este valor, ¿verdad? La distancia euclidiana entre el 1 y el 4. Distancia euclidiana me refiero a la distancia entre las coordenadas, ¿verdad? Sí. Luego, lo que coloca aquí en déjame ver, perdón. El siguiente nivel me lo indica acá, para el 3, con respecto a 1 y 4, ¿verdad? Ve que aquí ahora me está mostrando 3 con respecto al 1 y al 4. Y aquí le dijimos que el método sea complete, ¿verdad? O sea, complete dijimos que es el criterio, bueno, les dije yo ahora que es el criterio usando la distancia máxima. Entonces, vamos a ver, el 3 con el 1 tiene 16,76 de diferencia, ¿verdad? Y el 3 con el 4 tiene 15,81. Correcto. Entonces, ¿cuál es el máximo de esos dos? El 16,76. Entonces, ese es el valor que debería estar viendo acá. Aquí es un poco difícil de leer por la escala, pero ese es el valor que me debería arrojar el máximo, ¿verdad? Claro, ya entendí. Sí, perfecto. En el caso del 2, ahora con respecto a todos los demás, ¿verdad? Este es el que se separa más de todos, va a utilizar la máxima también. Y la máxima es 18,02. Esa es la altura que veo acá. ¿Sí? No, perdón, de hecho no, disculpen. Es el 20,62. Ese es la entrada más grande de esta matriz y tiene que ver con la distancia del 2 con respecto al 4. Eso es lo que estoy viendo acá. Eso es lo que veo en este eje son esas distancias máximas en este caso. ¿Y por qué sé que son las máximas? Porque le dije method complete, ¿verdad? Aquí. Hágame el gráfico usando H-cluster y el H-cluster recibe de entrada cuál es la matriz de distancias, que es la que le calculé aquí, y me pide o puede recibir el argumento de cuál es el método con el que querés hacer ese dendrograma. Y bueno, como decía Bernal ahora, visualmente la intención es poder agrupar fácilmente quiénes están juntos y quiénes son diferentes al resto.
Entonces aquí los que van juntos es 1 y 4. El 3 no está tan lejos como el 2 de esos dos. Sin embargo, tampoco 3 y 2 van juntos. Entonces, en principio, pensaríamos que habría como 3 grupos aquí. ¿Cómo se ve ese mismo gráfico si yo ahora el dendrograma lo construyo con este que se llama single? Este single es ahora utilizando el mínimo. Ven que la agrupación al final es similar. Sin embargo, el 2 está más cerca. ¿No? Del 1 o del 4. Habría que revisar otra vez la matriz. ¿Cuál es con respecto a cuál es que está más cerca? Y el 3 está definitivamente más lejos. Sin embargo, ya no está en 20 y resto, sino que utiliza el mínimo de distancia que anda cerca del 16. Entonces, el método que utilizo es el que me determina la altura del árbol, como decía Jorge ahora. ¿Y este otro qué hace? Profe, Sí, dígame, Jorge. entonces, por ejemplo, Hola, hola. Se me cortó ahí. Jorge. entonces, en este caso, por ejemplo, la función complete utiliza los valores lejanos y las sin cercanos. Sí, en algún sentido sí. Podrías plantearlo así, porque la complete usa el máximo, los más lejanos, y el single utiliza los más cercanos del mínimo. Exactamente, se podría plantear así. Y si utilizo el promedio, que es este caso, pues se vería así, ¿verdad? De pronto no están tan lejos ya, 3 y 2. Ok. Bueno. Ahora vamos a intentar asignar la pertenencia a un equipo. Ya nos fuimos de 2 a 3, de 3 a 4. Y ahora vamos a hacer vamos a plantearnos este reto así, tipo vagancia, ¿verdad? Pero vamos a intentar asignar la pertenencia a un equipo de acuerdo con las posiciones de 12 jugadores. Un partido al arranque de 6 versus 6 jugadores. O sea, queremos poder pronosticar a cuál equipo pertenece cada jugador con base en dónde está colocado en el campo de juego, partiendo, por supuesto, de que antes de que el árbitro pite el pitazo de iniciado el partido, cada quien debe estar en su mitad del campo, ¿verdad? Entonces creamos el data frame, que este es totalmente otros datos, ¿verdad? Aquí el lineup, vamos a ponerle una lista con estas posiciones, estas coordenadas. Y luego lo que vamos a hacer es crear la asignación de grupos usando hclust sobre la matriz de distancias, que es lo que decimos arriba con el caso de 4 jugadores. Luego vamos a indicarle, utilizando esta función de cut tree, esto es una función de cortar la altura del árbol, o más bien indicarle cuántos grupos, diciéndole que queremos que sean k igual 2. Y luego le vamos a agregar el clúster al que pertenece cada jugador al set de datos que creamos, ¿verdad? Primero tenemos ese lineup, que es el que creamos acá con esta lista. Y esa estructura de lista, ¿verdad? Esa coordenada, le voy a asignar una tercera columna que va a ser la pertenencia al equipo, ¿verdad? Clusters K2. Bueno, entonces, esto de acá, curiosamente, por cierto, aquí vamos a crear esta. ¿Verdad? Esta está, ustedes la corren ahí. Entonces ahí ya creó esa base de datos. Ahora queremos explorar el resultado, ¿verdad? El resultado de esa corrida, y lo que está haciendo es, ¿verdad? Con aquí le voy a pedir que haga un count de cuántos hay jugadores o cuántos elementos hay en cada clúster. Y luego le voy a pedir con este ggplot que me haga un mapa del campo de juego, de acuerdo con las posiciones, y que me ponga el color de acuerdo con el clúster al que pertenece.
Entonces aquí tienen, hay para los 2 clústeres que le pedí que hiciera, hay 6 jugadores en cada uno. Y a nivel gráfico, qué bonito, aquí está donde están colocados los jugadores. Entonces ven que aquí lo que hizo fue colorear, ¿verdad? De acuerdo con, ahí está el portero seguramente, ¿verdad? La defensa, etc. Usan su imaginación de qué quiere decir eso. Con respecto al centro del campo de juego. Y ahí me predijo, ¿verdad? Milagrosamente, quién pertenece a cuál equipo. En realidad no hay mucha ciencia detrás de eso, pero es para ejemplificar cómo sirve esta función de clúster. Estamos bien, ¿verdad? Ahora, veamos la agrupación usando los 3 métodos, porque ahí utilizamos, o más bien, vamos a ver. Aquí utilizamos alguno por default, ¿verdad? No le pedimos uno, bueno, perdón, disculpen, aquí sí está el método complete, que es el máximo. ¿Qué pasa si ahora yo le digo, bueno, usen el complete, que es el que utilizamos arriba, hagamos el single y el average? Y quiero ver ahora pintados los campos de juego utilizando el complete linkage, que es el linkage, la conexión de jugadores usando el criterio complete, el de single y el del average. A ver cuál de esos nos hace más sentido. Y aquí tienen, ¿verdad? Entonces, el complete linkage hace la separación de los 2 equipos. Aquí están, ¿verdad? Los números de fila de cada uno de esos 12 jugadores. Aquí hay 6 y aquí hay 6. Si yo utilizo la distancia mínima, vea que la cosa curiosa que hace, ¿verdad? O sea, ahí de pronto se formaron 1, 2, 3, 4 equipos, ¿verdad? Y si uso el promedio, algo similar. Bueno, entonces vean que ahí podemos validar con un ejemplo que intuitivamente es clarísimo, ¿verdad? Cómo debería ser. ¿Cuál es el criterio que hace más sentido en este caso utilizar para calcular para asignar los grupos? Vean que en esto una variable muy importante es la altura, la altura, perdón, del árbol. Esta altura es el resultado de la métrica para calcular la distancia y el método seleccionado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? O sea, la altura es, ¿cuál es la métrica que utilizo? ¿Verdad? Si utilizo euclidiana o utilizo Mahalanobis o cualquier otra, evidentemente eso me va a dar diferentes entradas, diferentes valores para las entradas de la matriz de distancias. Y la otra cosa que afecta es si al final vas a usar el promedio, el mínimo o el máximo de esas distancias entre cada una de esas parejas de jugadores o elementos de lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es determinante para la altura del árbol. Entonces, de hecho, aquí, si hago esas distancias del lineup, ¿verdad? Esa matriz, ahora utilizando la euclidiana, lo que tengo es, perdón, cuando uso las 5, o sea, la distancia mínima me hace estos grupos. Va un zoom un poco más claro de lo que pasó. Tengo uno, donde están los jugadores 9 y 12 en como un grupo. Luego estos otros que más o menos pertenecen al mismo, ¿verdad? 7, 11, 5 y 6. Y este otro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo visualizamos la agrupación y luego jugamos con la altura del dendrograma para cambiar la agrupación. Aquí para eso utilizo la librería esta que les había dicho, la de Dendextent. Aquí le voy a decir que utilice el euclidiano con el método máximo de complete y que me grafique esto del Dend Players para ver cómo. Ven que aquí no cortó nada todavía, ¿verdad? Aquí simplemente me está mostrando el resultado de los 6 jugadores en cada equipo, así como debería ser. Si cortamos en 20, ¿cómo se forman los grupos? Ven que aquí me tengo que imaginar ahora que voy a trazar una raya horizontal acá. Y con base en esta altura va a tener que formar los grupos, ¿no? Probablemente entonces en lugar de hacer estos 2 grandes equipos, y lo que va a decir es, bueno, con base en esta altura,
Voy a formar este y este, probablemente, ¿verdad? Aquí yo le puedo pedir también que me haga que me grafique, que me coloree las ramas del árbol, ¿verdad? Para ver los grupos más fácilmente. Con el parámetro de altura h equals 20, ¿verdad? Entonces, ven lo que les decía, formó esos 4 grupos, ¿verdad? Según los colores. Entonces, una forma de jugar con la cantidad de grupos es, con este clúster jerárquico, es cambiarle el parámetro de la altura del árbol. Y con 40 metros, ¿qué pasaría? Nos imaginamos aquí otra vez con 40 metros. Ahí, con esta 40 debería poder igualmente generar esos dos, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Ahí están los dos grupos que deberían ser. También podemos usar la función cutTree y específicamente el parámetro h, ¿verdad? La que habíamos visto. Ahí estaba hablando utilizando el hclust, ¿verdad? Aquí ahora le puedo decir, más bien hágame el clúster con 20, ¿verdad? Con el argumento h igual 20 dentro de cutTree, que me los agregue en la base de datos, ¿verdad? Lo mismo con 40, los agrega a la base de datos. Y me muestre los campos de juego utilizando esos dos argumentos. Aquí se ve como con el h igual 20, no tiene sentido, ¿verdad? Como si fueran aquí subgrupos de jugadores. Dentro de esta mitad están los 3 morados, que serían como portero y defensas, o una parte de los defensas. Luego delantero, mediocampo, con quién sabe, ¿verdad? Un tipo de líbero tal vez. Y bueno, aquí de este lado, estos dos subgrupos nada más. Esos fueron los que hizo. Los que hizo con la altura de 20. Si utilizamos la de 40, como hemos dicho, ahí se forman los dos equipos como debería ser. Dice uno como debería ser, ¿verdad? Ustedes podrían decir, pues a mí me hace sentido, no es que sea inválido eso, ¿verdad? A mí me hace sentido más bien decir que aquí hay jugadores que tienen posición de defensa entre uno, o sea, que más bien este equipo como que está más ordenado, ¿verdad? En su posicionamiento en el campo de juego que este otro. Eso puede ser uno de los hallazgos que sea de interés. Hasta ahí vamos bien. ¿Algún comentario, alguna observación, pregunta? Claro. Perfecto, bueno, vamos a dejar este ejemplo un poco lúdico ahí para algo tal vez un poco más real y útil para tomar decisiones. Un ejemplo de segmentación de mercado. Basado en un archivo de datos que contiene el consumo de 45 personas, consumidores, en 3 categorías, en leche, abarrotes y congelados. Entonces, para tenemos que cargar ws_customers.rds. Entonces, asegúrense, porfa, ahí que ustedes tienen su propia ruta como directorio de trabajo y luego cargar ese archivo. Una vez que cargamos eso, vean que ahora lo primero que nos interesa es calcular, de nuevo, la matriz de distancias entre esos consumidores, entre 45 consumidores, ¿verdad? Esa pues ya no tiene mucha gracia verla como matriz, imagínense. Pero sí tenerla como un parámetro de mi cálculo de clústeres. Vean que aquí queda tal vez más evidente el argumento sobre qué se construye el clúster jerárquico sobre una matriz de distancias. Aquí utilizando de nuevo el método euclidiano. Y le vamos a indicar para empezar aquí que utilice el método de identificar las distancias máximas para construir ese clúster jerárquico, esa agrupación jerárquica. Luego le voy a pedir que haga el gráfico de esa agrupación. Y luego voy a indicarle que ahora me haga un corte con una altura de 15,000 para ver qué va a pasar ahí. Entonces, y luego de último vamos a agregarle la base de datos de Customer Spend, que es la que
que se cargó inicialmente el clúster, la pertenencia al clúster. Entonces vean lo que hace. Aquí primero muestra esta sin limitación, ¿verdad? Aquí todavía no le he hecho un punto de corte. Y me muestra el dendrograma en general, ¿verdad? Que son bastantes grupos aquí. Ahora, los resultados del clúster, ya con el corte de los 15,000, como le había puesto el parámetro allá, me forma 4 grupos. ¿Ya? Este clúster 2 tiene 29 individuos, 29 consumidores, y los otros tienen 5, 5 y 6. Con eso, pues no decimos mucho todavía, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer simplemente el resultado del clúster. Para poder entender un poco más cómo se formaron esos, vale la pena ver esto con colores, ¿verdad? El dendrograma con el corte igual en 15,000. Acá. Y me muestra que los que está juntando aquí, un primer grupo son estos rosados que están a este lado, los verdes y los celestes y los morados. Entonces, todavía con eso, pues no me hago mucha idea de cómo son esos grupos, ¿verdad? Simplemente entiendo que con ese corte a esa altura, esos son los grupos que resultan. ¿Para qué usamos lo siguiente? Lo siguiente que tengo aquí. Segmentar los consumidores, lo que va a hacer es agrupar por clúster y aquí calcular las medias de cada uno de los clústeres para cada una de las variables. ¿Por qué no usamos el gráfico de dispersión como con los jugadores de fútbol, compañeros? Porque aquí no estoy mostrando un scatter plot bonito con colores como los que vimos arriba. ¿Qué opinan? ¿Alguien se anima aquí a sacar el... Vean que arriba estamos... Perdón, ¿ibas a decir algo, Nelson? No sé que tiene que ver algo con la forma en que sigue siendo difícil interpretarlo. Sí, también, pero en realidad la razón más fuerte aquí es que arriba estamos hablando de coordenadas X y Y, ¿verdad? O sea, casi que el ejemplo más intuitivo posible para hacer un mapa de 2 dimensiones. Ahora estamos hablando de leche, congelados y abarrotes. O sea, ya tendríamos que ser así, bastante visionarios, ¿verdad? Para ver esto en 3 dimensiones. Entonces, ya cuando hablamos de 3 variables, a la hora de hacer los clústeres, pues ya hacer estos gráficos de dispersión no resulta tan útil, ¿verdad? De nuevo, vamos en camino al problema de alta dimensionalidad, ¿verdad? De los datos. Entonces, interpretemos, les decía, ahora veamos aquí lo que resulta de esto. Aquí me muestra estos resultados. ¿Qué son estos resultados? Otra vez también, aquí se vale batear informadamente. Le pedí que me hiciera means, o sea, que me calculara promedios de cada clúster. Y nos imaginamos solo. Es eso. O sea, Es eso tal cual, ¿verdad? ajá, sí. Sí. Es el promedio de lo que gasta leche el clúster 1, por ejemplo, 16,950. Lo que gasta en abarrotes y lo que gasta en congelados. Y así para cada uno de los grupos. Estos son los famosos centroides, ¿verdad?
Estamos hablando de promedios, en realidad no son promedios tal cual, ¿verdad? Son ese centro gravitacional de los grupos de individuos que están agrupados ahí, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Sí, entonces, o sea, si me imagino eso, nada más por un segundo que existen esos puntos en el espacio tridimensional ahí, esos son, digamos, alrededor del cual giran los puntos que están ahí ubicados, graficados tridimensionalmente. Esos son los 4 grupos. ¿Hacen sentido, compañeros? Esos 4 grupos. Es decir, ahora pensemos como si fuéramos gente que trabaja en este negocio. Eso nos sirve de algo, así como se está viendo ahí. ¿O tienen alguna sospecha que tal vez no sea tan útil eso? ¿Qué observaciones harían? Profe, ¿qué es la pregunta? O sea, esto tal como salió, pareciera ser útil. O sea, combinando esto, Emilio, tengo este resultado de individuos por cada clúster. Y luego tengo estos centroides de cada clúster. Eso pareciera ser relevante para la gente que va a tomar decisiones. No mucho, ¿Por qué, Bernal? porque de repente se les va a hacer un poco confuso o no tienen claridad de qué hacer con esos datos, ¿verdad? Así Digamos, como que es, perfecto. Si lo forzaras, Bernal, digamos, si lo forzaras y dices, no, sí, este es el resultado de mi clúster. Te voy a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, ¿cómo explicas este resultado? Bueno, digo Bernal, que guste participar, por supuesto. sí, ese es el centro, el punto central del clúster, pero no sé cómo lo Voy a hacerme el marquetero. No entiendo qué diablos está hablando. No sé qué Pero es eso. ahí uno puede decir, por ejemplo, que la gente que cayó en el primer clúster es la que consume más leche. Entonces, uno puede segmentarlos, o sea, en ese grupo. La que consume más leche. Ajá. Sí, correcto. Y Pero, la del voy a seguir abogado del diablo, Emilio, perdón, de una vez para interrumpirte. Ajá. Voy a seguir abogado del diablo y hacerme aquí el limitado marketer, limitado en el sentido de análisis de datos. Ajá. Vos me decís eso de que consume más leche, porque hiciste una cosa tan compleja como por qué no revisaron leche nada más. Que es todo este rollo aquí, que no sé cuántas variables juntas y centroides. Y no podemos agarrar los individuos según su consumo de leche y clasificarlos. Es decir, estos son los del cuartil 1, los del cuartil último, etcétera, digamos. O sea, usted dice hacer un análisis más descriptivo. Pero después uno pierde información sobre lo que, o sea, sobre uno pierde información sobre el resto del consumo de ese grupo. O sea, si uno solo lo saca por leche, entonces uno sabe que es lo que consumen leche y que no consumen frozen, por ejemplo. O sea, que entonces uno sabe que no le puede ofrecer los dos juntos, sino que solo le ofrece leche a esa gente. Perfecto. Esa es la respuesta, exacto. Por eso tiene que ser multivariado. No puedo hacer primero leche y clasificarlo, y luego en grocery clasificarlos, y luego en frozen y clasificarlos, porque entonces pierdo lo multivariado de este ejercicio, ¿verdad? Lo multivariado, más que el ejercicio del fenómeno de consumo, ¿verdad? Entonces aquí este primer grupo es de altísimo consumo de leche y medio alto consumo en abarrotes y prácticamente frozen ni se le ocurre ofrecerle nada. El 2, más o menos intermedio en todo, ¿verdad? El 3 pareciera ser el de abarrotes, ¿verdad? Y etcétera, para no cansarlos en esto, ¿verdad? Entonces uno podría forzar un poco la interpretación en ese sentido. Así es como describiríamos eso y luego alguien más o menos ducho en esto de mercadeo se juntaría con nosotros para ponerle un nombre fancy a cada uno de los grupos, ¿verdad? Los lecheros y el otro, y etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la otra cosa a tomar en cuenta es la cantidad de gente que hay en cada grupo, ¿verdad? Entonces, hay uno de 29, que es este, que es intermedio de todo, que no pinta mucho en ningún sentido.
Y los otros están disparados ahí hacia diferentes direcciones, pero son poca gente también, relativamente poca gente. Entonces, de pronto puede ser que uno como marquetero diga, no me siento tan cómodo, como decía Bernal al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las preguntas que en general deberíamos estarnos haciendo siempre, que son los drivers aquí para definir si esto está bien o no? ¿Todos los grupos con 6 o menos consumidores son relevantes para mi análisis? El grupo de los 29 lo deberíamos dividir más bien, o sea, ¿será que están muy agrupados? ¿Son las decisiones de método y altura correctas para el problema? Entonces, vamos a volver sobre este caso ahora en unos minutos. Primero vamos a entender cómo funciona. Aquí solo estamos hablando de el método jerárquico, ¿verdad? Ahora vamos a ver el de K-medias, que ya lo mencionó Emilio. Supongo que por ahí en algún curso o en algún tema lo han comentado. Vamos a arrancar con un conjunto de datos de jugadores de nuevo. Ahora vamos a cargar el lineup. Este es otro de los que tenemos por ahí, RDS. Y ese me va a mostrar bueno, aquí el head, aquí son las coordenadas de los jugadores. De nuevo son los 12 jugadores. Y vamos a usar la función kmins y definimos el número de grupos los cuales va a obtener a partir de los centroides. Es muy útil cuando sabemos de antemano la cantidad de grupos, como en el caso del partido de fútbol, ¿verdad? Pues ahí no hay mucho que inventar. La cantidad de centros que debería tener, de centroides, que debería mostrarme son 2. O sea, lo estoy forzando aquí. ¿Verdad? Que el K-means es cuando tengo idea ya de antemano cuántos son los grupos que debería formar. Tengo una buena hipótesis. Entonces aquí le voy a pedir que haga, con base en este model KM2, que me dé la variable cluster, ¿verdad? Y esa la agrego al lineup, al set de datos inicial. Y igual que me haga su scatterplot para ver la agrupación. Entonces, sorpresa, ¿verdad? Aquí utilizando K-means me hizo la misma agrupación por equipos de manera correcta. Pero ¿qué pasa si mi poco conocimiento de fútbol me lleva a pensar que el número de grupos debería ser 3? Pregunta absurda, pero nada más para ver qué pasa. Aquí le indico entonces, hágame lo mismo con KM3 y grafíqueme los puntos. Entonces aquí de pronto dijo, bueno, entonces aquí un grupo son estos jugadores que habíamos visto ya con el jerárquico también. Los azules, o sea, son los que están a los extremos y los que están en medio, básicamente. Esos son los 3 grupos. Si eso hace sentido a un entrenador de fútbol, a un periodista, ya es otro tema, ¿verdad? Pero me respeta el criterio que le estoy indicando. Entonces, por supuesto, me imagino que ustedes y yo nos preguntamos cómo determinamos entonces el número óptimo de clúster. ¿Cómo sé yo? ¿Verdad? En este caso, pues cualquier persona que haya visto un minuto de un partido de fútbol en su vida sabe que deberían ser 2. Ahí no hay mucho que decir. Pero en otros fenómenos, por ejemplo, el de la leche, de los frozen y toda esta cosa, no sabemos. No sabemos cuál es el número óptimo. Entonces, para eso necesitamos analizar la suma de cuadrados de cada modelo alternativo con valores de cada diferentes. O sea, un poco prueba y error para ver qué pasa con la suma de cuadrados dentro de cada uno de los clústeres. Luego vemos el comportamiento decreciente de suma de cuadrados dentro de los clústeres conforme avanza el valor de K. Esto se conoce como el elbow plot o el gráfico del codo. Y se llama así, y para eso vamos a cargar esta librería de UR. Aquí creamos esta función para que nos mapee en ese gráfico las sumas de cuadrados dentro de los clústeres. Y luego que nos haga nos calcule este elbow data frame, ¿verdad? Entonces, en el gráfico debemos identificar el número bueno de clúster, o sea, el número adecuado de clúster si quieren, con base en el valor de K en el que cambia fuertemente la pendiente de la curva. O
Eso puede sonar un poco abstracto, pero véanlo aquí. Aquí estoy pidiendo simplemente que me grafique eso que dice arriba, ese data frame. Y aquí está haciendo del 1 al 10, ¿verdad? ¿Qué pasa con la suma de cuadrados dentro de los clústeres? Quiere decir, cuando solo utilizo uno, la suma de cuadrados está aquí arriba, por arriba de 3000. Ahí hay mucha variabilidad dentro de los clústeres. Recuerden que queremos llegar a un número de clúster que haga que la variabilidad, las diferencias que hay entre los individuos dentro del clúster sea lo más pequeña posible, pero que tampoco nos implique aumentar la complejidad de interpretación y de manejo de los grupos demasiado. Entonces, ese balance entre esas dos cosas lo logramos identificando en el gráfico dónde es el punto, en qué valor de K, vale la pena recordar que es el eje horizontal, acá en qué valor de K hay un cambio relevante en la pendiente de la curva. En otras palabras, aquí lo que vemos es que con K igual 2, ya lo que logro de reducción de la suma de cuadrados dentro de los clústeres de 2 a 3 es mucho menor de lo que logré de 1 a 2. En otras palabras, el número adecuado, bueno de clúster aquí es utilizar K igual 2. Lo cual confirma lo que sabemos de antemano por el hecho de que sabemos que un partido de fútbol está hecho por dos equipos. Otra herramienta, entonces, una de las herramientas para determinar este número óptimo de clúster es este gráfico del codo. La otra es, podemos utilizar esto que se llama análisis de silueta. Aquí vamos a tomar este criterio de el ancho de la silueta varía entre -1, pasando por 0 hasta 1. Valores cercanos a 1 indican que la observación está bien clasificada en su grupo, ¿no? Entre más cerca esté de 1. Entre más cerca esté de 0, lo que decimos es que está en el límite o borde entre dos grupos. En realidad no está claro en cuál debería pertenecer. Y valores cercanos a -1 indican que está mal clasificado. Debería estar en otro clúster. Para eso utilizamos esto, la librería cluster, y vean lo que sale. Vamos a mostrar acá. De hecho, podría ser bueno verla más grande. Entonces, este es con K igual 2. ¿Vemos algún valor cercano a 0 para alguna de las observaciones? No, ¿verdad? No hay ninguno. Todos están llegando a 0,2. Tampoco es un clúster muy limpio, digamos, pero no hay problema ni de que sea cercano a 0 ni que sea negativo. Vean cuando uso 3. Entonces este jugador en la línea 3, entre los 12 jugadores, está por debajo de 0, inclusive negativo, entonces está mal asignado. Igual hay indicador aquí del ancho promedio de la silueta, que es 0,35 y en este caso es 0,42. Entonces, entre el codo, el gráfico del codo y este análisis de silueta, en este caso diríamos, bueno, otra vez confirmado, el número adecuado sería K igual 2. Ahora podríamos aplicar esta técnica a la segmentación de mercado. Aquí vamos a hacer lo mismo, de calcular la silueta para esta Customer Spend, ¿verdad? Y aquí vamos a igual a jugar entre 2 y 10 clusters. ¿Qué vemos aquí, compañeros? Está interesante esta, ¿verdad? ¿Qué escogeríamos aquí de valor de K? 5. Sí, está curioso, ¿verdad? O sea, porque aquí otra vez tenés un ancho promedio, ¿verdad? Lo que estoy graficando aquí es el ancho promedio de las siluetas. Y curiosamente vuelve a crecer con 5, ¿verdad? Entonces, aquí lo estoy graficando de manera ordenada, ¿verdad? Para los valores de K. Y obtenemos que
aquí pareciera que el más eficiente, ¿verdad? O sea, ve que tengo que agregar mucha complejidad de interpretación, Nelson, para al final en realidad tener un ancho promedio menor. Entonces, pareciera que también con 2 deberíamos estar bien. Vamos a construirlo con 2, a ver qué pasa. Entonces, aquí se está haciendo todo el modelo de K-medias, K-means, y se le agrega con 2 centros, ¿verdad? Y se le agrega a la base de datos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Aquí ahora ya los grupos son así. El clúster 1 tiene 10 individuos, el clúster 2 tiene 35 y estos son los centroides. Entonces tenemos uno, como nos estaba contando Emilio antes de la manera descriptiva, uno que tiene un altísimo consumo de leche y de abarrotes, en frozen bastante bajo, y el otro grupo tiene un consumo promedio en realidad en todo, lo cual es esperable porque aquí están la mayoría de los individuos y pues van a tender a promedio de la población en general. En realidad lo que logré distinguir aquí, del que es útil para los marqueteros, es saber que aquí hay una porción, cerca del 30% de la gente, que tiene preferencias altas por leche y por abarrotes. Y estos señores, señoras, son los que vale la pena atender de manera, especial. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Ya lo conocían? Sí, un poco. Ya, sí. Bueno. Espero que la forma de exponerlo aquí, de contarlo, sirva para hacerlo un poco más intuitivo desde la parte de calcular distancias, ¿no? Inclusive con un campo de juego. Y bueno, este criterio de la silueta lo habían visto también. Supongo que el del codo sí es bastante utilizado. El de la silueta también lo usaron. Sí, en minería de hace poco lo vimos, de hecho. Ah, bueno, ok. Por ahí lo trabajamos. Ok, bueno, entonces, varias cosas. Voy a parar aquí la grabación. Dame un segundo.